Adelaida, situada en Australia, fue una ciudad planificada. Por cada milla cuadrada le rodeaba un anillo de parques y una plaza central principal. Adelaida siempre ha sido considerada como una linda ciudad rural para vivir, pero lo que no se planificó en esta hermosa ciudad fueron el sinnúmero de extraños y macabros crímenes que han ocurrido a lo largo de los años. Estados Unidos es por mucho el país con mayor número de asesinos seriales en el mundo, pero Adelaida es un lugar particular en cuanto a crímenes. ¿Por qué esta hermosa ciudad es considerada como la cuna de los asesinos más extraños en Australia? En este capítulo lo veremos. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar la historia de qué sucedió en el caso de los chicos de Adelaida del Sur. Este caso quisiera advertirles que la narración va a tener momentos que son un poco fuertes, entonces si son sensibles a este tipo de historias, es importante para mí que sepan de antemano de lo que va a tratar el video. También quisiera comentarles que en cuanto a los crímenes de la familia como tal que están involucrados en estos hechos, la información es mucho más extensa. Entonces, si quisieran un segundo video con este tipo de información, me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios para poder ir ampliando este tema. Así que les dejo con esta historia de los chicos de Adelaida. Las lluvias de invierno caían sobre las aguas del embalse South Para en Adelaida, pero no habían sido suficientes como para llenarlo, pues aquí se podía visualizar el cuerpo de un joven. Se notaba que éste había sido arrojado desde un costado de un puente que estaba sobre el embalse en una funda de basura. Alan había desaparecido el día 17 de junio de 1979 y había sido encontrado justamente una semana después, cuando un hombre paseaba junto a su novia en una motocicleta. Ambos paseaban por este sector del embalse. Cuando estaban caminando por estos terrenos pudieron ver al cuerpo y ahí es cuando se detuvieron. Tal vez el objetivo de la persona que había arrojado el cuerpo era que Alan cayera en el agua, pero había caído sobre la tierra. Alan era un chico atlético, un joven entusiasta, y su madre lo describía como el bromista de la familia. Ese día Alan había salido con un amigo hacia el suburbio noroeste en Cheltenham. Aquí ellos habían salido a divertirse, a disfrutar por la noche y se quedaron ambos a dormir en la casa del amigo de Alan. Ya por la mañana desayunaron juntos de manera normal y el amigo le acompaña a Alan hacia la autopista para hacer autostop para ver quién le podía llevar a Alan de regreso a su hogar. Ellos estuvieron intentando por varios minutos poder tomar un carro que le transporte a Alan, pero no tuvieron suerte. Entonces el amigo le dice a Alan que sería mejor que él se vaya a la casa donde se habían quedado para ver si alguien le llevaba al verlo solo y le deja a Alan en la autopista. Pero Alan nunca llegó a su hogar. El día lunes su madre Julie, ya angustiada, acude a la policía para poner la denuncia por desaparición. Cuando la policía fue informada del hallazgo del cuerpo, acudieron a la escena, en donde trataron de recoger evidencias, pero no hubo nada de interés. Trasladaron el cuerpo de Alan para realizar la autopsia, en la cual se determinó que había sido atacado con un objeto aparentemente en forma de botella, el cual había sido introducido dentro de él, provocándole un desgarramiento y posterior desangramiento. Perplejos ante este hallazgo, los forenses también determinaron que la ropa del chico no tenía nada de sangre, solamente el barro del lugar donde fue encontrado, lo cual hizo suponer que había sido desvestido y el cuerpo posteriormente lavado. Pero durante este tiempo la policía y los medios de comunicación estaban bastante ocupados con un caso también reciente en Australia. Se trataba de los crímenes de Truro.
Entonces, este crimen de Alan realmente después de algunos días pasó totalmente al olvido. Así pasaron 2 meses hasta el 28 de agosto de 1979, cuando el cuerpo de Neil Moore fue encontrado flotando en aguas poco profundas en Mutton Cove. Al igual que con Alan Burns, se pretendía desaparecer el cuerpo de Neil en el agua. El cuerpo habría sido arrojado desde el muelle dentro de una bolsa plástica. Tenía seccionada la cabeza y las piernas. Los órganos intestinales habían sido retirados para que quepan en esta cavidad sus piernas. La cabeza estaba atada al torso con un cordón amarillo de plástico que atravesaba el cuello, salía por la boca y se dirigía a las costillas. Un trabajador del Departamento de Marina de Adelaida había planificado ir de pesca ese día. Entonces él fue quien encontró este paquete que posteriormente sería identificado como un cuerpo. El patólogo James Ross fue quien realizó la autopsia del cadáver de Neil y encontró similitudes con el de Alan. Aquí pudo ver que tenía la misma desgarradura, la misma herida por inserción de objeto dentro de su cuerpo. También pudo determinar que en este caso Neil tenía un golpe en la cabeza, pero este no había sido el golpe mortal o la causa de su muerte. Él realmente había muerto desangrado por la desgarradura que había sufrido. Los cortes habrían sido realizados con una sierra. La columna había sido separada en dos. La cabeza, brazos, piernas, dedos separados del torso. No tenía los órganos vitales y solamente tenía un testículo. También le retiraron los músculos de brazos y muslos, dejando expuestos los huesos. Los tatuajes de Neil fueron encontrados dentro de otra funda. Neil era un chico joven de 25 años, al igual que Alan era un chico extrovertido, era atractivo físicamente y que le gustaba salir con sus amigos. Pero a diferencia de Alan, él tenía problemas de adicción y vivía continuamente trasladándose de hogar en hogar, vivía un tiempo con su novia, otro tiempo con sus amigos y siempre frecuentaba los sitios donde él podía consumir. Pese a la presión de los medios y de la gente de Adelaida, la Brigada de Detectives de Crímenes Mayores no pudo dar con pistas incriminatorias ni tampoco determinar quién era el atacante de estos chicos. Entonces, la presión y la atención sobre este caso de Neil empezó a disiparse, al igual que sucedió con el caso de Alan. Pero esta vez no pasarían solamente 2 meses, sino 2 años, cuando otro chico, Mark Langley, de 19 años, también desapareció. Mark había salido el día sábado por la noche junto a su amigo Ian y la novia de este. Juntos los tres en el coche de Ian fueron a una fiesta y al amanecer del domingo se encontraban en War Memorial Drive. Se habían parqueado cerca de un río y al parecer los dos chicos, Ian y Mark, habían empezado a discutir. Molesto, Mark se alejó del coche dejando a Ian y a su novia solos. Él empezó a caminar en la oscuridad. Mark tenía una cadena de plata con un dije de un cangrejo que decía Cáncer por su signo zodiacal. Después de un momento, Ian y su novia decidieron buscarlo por el área, pero Mark ya había desaparecido. Su familia, al ver que Mark no llegó, pusieron la denuncia por desaparición en la policía y todas las dudas empiezan a cernirse nuevamente sobre los oficiales y los detectives. No sabían qué había pasado con Mark. Todas estas dudas se disiparon 9 días después, cuando un hombre que caminaba por una colina estaba recogiendo arbustos de mora y en medio de unos arbustos ocultos puede ver que había un cuerpo. Se trataba del cuerpo de Mark Langley. El cuerpo de Mark estaba vestido, tenía pantalones, tenía su cardigan, pero le habían quitado la camisa que él tenía por dentro y también el collar con el dije de su signo zodiacal. La autopsia reveló la misma herida por desgarre anal que en los anteriores casos, pero esta vez había algo más. Tenía una herida vertical de 16.5 centímetros de largo en su abdomen, que había sido cosida. Mark había sido operado.
La incisión habría sido cosida con un filamento de poliéster. Posteriormente se conocería que el motivo pudo ser que en el caso de Mark, al introducir el objeto con forma de botella, este pudo irse tan profundo que el perpetrador tuvo que extraerlo para no dejar evidencia ni sus huellas sobre el mismo. La policía también se preguntaba por qué había en este caso habido un margen tan grande de 2 años en la cual no se encontró el cuerpo de ningún chico. Y la verdad es que no era que habían cesado los ataques, sino que aún no habían encontrado el cuerpo del chico que fue atacado en esta época. Peter Stogneff había sido abducido 12 meses posteriores al último encuentro de Neil Muir, pero había sido encontrado su cuerpo posterior al último hallazgo de Mark Langley, el día 27 de agosto de 1981. Peter había acudido ese día a su colegio de manera normal, pero nunca regresó. Peter era el menor de los chicos que habían sido encontrados ya hasta ese entonces. Él tenía nada más 14 años y sus padres pensaban que él iba a ir de manera normal ese día a clases, pero Peter había planificado otras cosas, así que de inmediato al salir como que se iba a su colegio, se regresó a su casa y dejó su mochila oculta en el garage de la casa. Y salió, pues se iba a encontrar con su amigo Daniel en un centro comercial para pasear y algunas cosas que tenían planificado hacer, pero tampoco llegó al encuentro con su amigo. Sus restos fueron encontrados al costado de Middle Beach Road. Un agricultor local que tiraba desechos de hierbas para quemarlos encontró los restos del chico ya calcinados. Al igual que Neil, Peter había sido seccionado con una sierra. Al parecer el atacante se esforzaba bastante durante los ataques, pero no en deshacerse de los cuerpos. Ya eran 4 víctimas las encontradas en un espacio de tiempo relativamente corto. Los detectives no tenían ninguna pista y antes de que se siguieran preguntando quién era este atacante, encontraron un cuerpo que causaría el mayor revuelo nacional. Richard Kelvin, de 15 años, vivía con su papá Rolf y su mamá Bethany y su hermano en North Adelaida, entre las casas más elegantes de la ciudad. Su padre Rolf era un famoso presentador de noticias que trabajaba en el Canal 9, una estación de televisión local. Richard era un chico normal, era alto, rubio y le encantaba jugar fútbol. Recién había conocido a una chica que era su novia. El día 6 de junio de 1983 se encontraban en uno de los parques con su amigo Boris. Al terminar de jugar fútbol, ambos amigos caminaron hacia la parada del bus para que Boris lo pudiera tomar. Richard entonces empezó a caminar solo hacia su casa, que estaba a tan solo 400 metros de distancia, pero nunca llegó. Su padre Rob, al igual que la madre de Richard, estaban bastante preocupados. Ese día él vestía unos jeans azules y una camiseta con el logotipo del Canal 9 en la parte delantera y en la parte de la espalda también. Él también, a modo de broma, había tomado el collar del perro de la familia que tenía unos estoperoles y se lo había puesto en el cuello. Y así pasó ese día y esa tarde jugando fútbol sin quitárselo. Entonces, esta broma luego se percibiría como unas dudas que las personas y los medios empezaron a inclinar hacia Richard sobre su sexualidad. También se pensó posteriormente que este pudo ser un detonante o algo que llamó la atención de la persona que lo abdujo. La policía también empezó a trazar posibles rutas por donde pudo haber caminado Richard. Empezaron a entrevistar a los vecinos del barrio, dando con una pista clave. Un hombre que vivía a la vuelta de la esquina de los Kelvin había escuchado algo inusual el domingo por la tarde. Dijo que estaba en su cama recuperándose de una gripe, cuando escuchó unos gritos de alguien pidiendo ayuda y golpes de puertas de un automóvil. Luego escuchó un fuerte ruido de un tubo de escape y al coche acelerar. Este vecino no se detuvo a pensar en el asunto y se quedó dormido. Richard se habría encontrado a tan solo 50 metros de su hogar cuando él había sido secuestrado. La policía recogió muestras de fibras, cabellos y también de la escritura de la habitación de Richard por si alguien pedía una nota de rescate para validar su letra.
Pero el día 23 de julio de 1983, la desaparición de Richard tomó un giro siniestro. Trevor Holmes, un geólogo que recolectaba piedras de musgo en el bosque Mount Crawford, a unos 5 kilómetros del embalse donde encontraron a Alan Barnes, estaba caminando por una pista de aterrizaje que era hecha de tierra y grava. Richard estaba en el suelo, acurrucado en posición fetal, con los mismos jeans y camiseta que vestía cuando desapareció. Nuevamente se pudo determinar que Richard había sido desvestido y vuelto a vestir. Inclusive le habían vuelto a colocar el collar de perro. También tenía la misma lesión anal que el resto de las víctimas. Se presumía que el arma mortal pudo ser una botella de cerveza y también tenía un golpe en su cabeza. La policía acordonó esta área para recoger evidencias y ver qué había pasado en este caso de Richard y recolectar el mayor número de pistas. Pero realmente no encontraron nada de interés en el lugar. Solamente pudieron ver que al lado del cuerpo de Richard también se habían deshecho del cuerpo de un perro, aunque no encontraron una relación directa entre estos dos cuerpos. Lo que pudieron ver en común era que ambos tenían larvas de mosca. Entonces los forenses pensaban que si podían determinar cuándo había sido arrojado el perro por el ciclo de vida de los gusanos de mosca dentro del cuerpo, podrían determinar también qué día había sido arrojado el cuerpo de Richard. A diferencia de los otros cuerpos hallados, que se determinó un aproximado de un rapto de 7 días, en este caso Richard había sido secuestrado un tiempo aproximado de 5 semanas. También se pudo determinar que los lugares donde se encontraron los cuerpos de estos chicos no eran las escenas del crimen, sino solamente eran el lugar en donde se deshacían de los cuerpos. Aunque en esta época no estaba muy difundida la información sobre perfiles criminales, un psicólogo esbozó un aproximamiento del perpetrador. Dijo que el asesino podría ser psicótico, que podría tener un trastorno que involucra toda la personalidad, tal vez inducido por el uso de drogas. También podría ser un homosexual con este tipo de fantasías retorcidas. El corte de los dedos de la mano de Neil podría ser considerado como objetos fálicos. También se dedujo que los cortes realizados tenían una naturaleza semiprofesional. Se consideró que podría ser un paramédico o un médico. Por supuesto, también se estableció que el desmembramiento correspondía a los intentos de la obstrucción de una posterior identificación de las víctimas. La policía trabajaba sin pistas convincentes hasta que recibieron luces del asesinato de Neil Muir. Neil era el mayor de los chicos que habían sido encontrados ya hasta ese entonces. Él tenía problemas de adicción, pero había estado siendo tratado en un hospital para poder salir del tema de las drogas. A través de una llamada se pudo involucrar a un doctor, el cual decían que era una persona homosexual, tenía 45 años y también era un alcohólico. Este médico fue identificado como el doctor Peter Milhouse, y lo que pudieron decir a través de esta llamada era que habían visto a Neil en compañía del doctor Milhouse el día que él desapareció, bebiendo juntos en un club. Al investigar a este doctor Peter Milhouse, se pudo allanar su vivienda y se encontraron algunas evidencias, como por ejemplo en el baño, donde se hizo una exhaustiva investigación y se pudo determinar que habían restos de sangre que habían sido limpiados con agentes limpiadores bastante fuertes, pero se pudo determinar que sí había bastantes restos de sangre, tanto en el piso como en la pared. También se pudo encontrar una bandita de curación como de este tipo que tenía restos de la piel de Neil. Se pudo determinar que había fibras que correspondían a Neil y también restos de las alfombras de la cabaña de este doctor. Pese a todas estas evidencias, él negaba a haber conocido o conocer a Neil, pero él fue arrestado por emitir estas prescripciones médicas falsas para que los chicos pudieran adquirir drogas.
El día 2 de septiembre de 1980, el doctor Peter Milhouse fue llevado a juicio por evidencias circunstanciales, dándose como veredicto no culpable. Si no era el doctor Peter Milhouse el atacante de estos chicos, entonces ¿quién era? Si bien es cierto, él tenía los conocimientos médicos para poder haber diseccionado estos cuerpos, como sugerían los psicólogos y los forenses, se había determinado que las evidencias circunstanciales para poder acusarlo no eran suficientes. Pese a la frustración de la policía por este dictamen de no culpabilidad en contra del doctor Milhouse, ellos siguieron trabajando en las investigaciones tratando de dar con otras pistas sobre el atacante de chicos. Aquí se habían planteado una nueva hipótesis, pues pensaban que no podía ser tal vez uno, sino varios los atacantes en contra de estos chicos. También llegaron una serie de pistas con nuevos datos, por ejemplo, acerca de un camión que tenía un balde de 1 tonelada en el cual se podían haber escondido a los cuerpos y haber diseccionado. También llegaron algunas llamadas indicando que en el último caso, en el de Richard Kelvins, él habría sido utilizado para realizar este tipo de películas snuff, en las cuales se puede observar cómo se asesina o se tortura a distintos tipos de personas. Pero todas estas pistas no llegaron hacia ningún lado. Se hicieron también varios análisis de fibras en la ropa de las víctimas, obteniendo un sinnúmero de fibras de la ropa de Richard Kelvin. También se pudo determinar bajo exámenes de laboratorio que todos los cuerpos tenían restos de alcohol y sedantes. Había cientos de archivos en la policía que contenían información de involucrados en el uso de sedantes, y los detectives se pusieron a analizarlos uno por uno. Cuando el agente Trevor encontró uno en específico que decía Bevan Spencer von Einem. Bevan Spencer von Einem se dio a conocer a la policía por primera vez en 1979, pero no por cometer delitos, sino por ser un buen samaritano. La noche del 10 de mayo, el profesor universitario George Duncan había sido arrojado al río Torrens por un grupo de hombres, los cuales luego fueron identificados como un grupo de policías del viceescuadrón de la Policía de Australia del Sur, y además eran acusados de arrojar homosexuales al río. La homosexualidad estaba prohibida en esta época en Adelaida, pues constituía un crimen. Ese día un segundo hombre fue arrojado al río, pero no estaba muerto. Tenía la pierna rota y se arrastró hasta la orilla del río y hasta la carretera. Allí encontró la generosa ayuda de un hombre, el cual se identificó como Bevan von Einem. La policía ya había escuchado el nombre de von Einem, pero no precisamente por este acto caritativo que él había hecho años atrás, sino porque en varias llamadas que daban pistas habían mencionado el nombre de este sujeto. Cuando la policía fue a la casa de von Einem a entrevistarle, él negó conocer a todas las víctimas. Él admitió ser homosexual, pero solo dijo haber conocido a Nell Muir. Dijo que hace años atrás él había tenido un encuentro sexual con Nell, y también dijo que la noche del sábado había estado junto a él un momento, justamente el día antes que él murió, pero que luego lo vio en compañía de otro hombre con el cual estaban bebiendo. El día 25 de mayo de 1982, los policías acudieron nuevamente a la casa de von Einem para realizarle otra serie de preguntas. Esta vez le preguntaron por la desaparición de Alan Barnes, y ahora cambió sus declaraciones, pues dijo que sí lo conocía y que él pensaba que también era homosexual. Le preguntaron por la desaparición de Mark Langley y dijo que no lo conocía, pero que en la escena homosexual local había escuchado que había un libanés armado justamente la noche en la que había desaparecido Mark. Entonces von Einem tenía la idea de desviar la atención de los detectives hacia esta hipótesis. Pero para posteriores declaraciones, von Einem reaccionó igual que el Dr. Milhouse, negándose a contestar más preguntas y diciendo que solamente respondería si se encontraba en la presencia de su abogado. Esta vez los detectives, al ir a la casa de von Einem, se pudieron dar cuenta
que al fondo se veía la imagen de una mujer de baja estatura y de edad avanzada. Era la madre de von Einem, pues él todavía vivía con ella. Haciendo presión hacia von Einem y a la abogada de este, pudieron concretar un encuentro con la abogada, von Einem y los detectives para que él pudiera declarar. A partir de este punto, las declaraciones de von Einem van a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Él inició diciendo que el día de la desaparición de Richard Kelvin se encontraba acostado con una fuerte gripe, por lo que no estaba trabajando y tenía permiso médico por una semana. Dijo que tenía afecciones nerviosas, por lo cual tomaba drogas medicadas que tenía en casa y medicamentos también para dormir. Se le preguntó sobre los estupefacientes encontrados en los cuerpos y admitió que estos medicamentos él también los tomaba. Al preguntarle directamente si mató a Richard Kelvin, respondió no. Al preguntarle por qué, respondió que no sería ético de su parte. También se le tomó una muestra de cabello, una muestra de sangre y una muestra debajo de sus uñas, y se le indicó que revisarían su casa. Von Einem no se molestó en lo absoluto, es más, les prestó su coche un par de días a los agentes para que lo registren completamente. Es en este punto cuando los agentes acuden a la casa de von Einem para hacer un registro exhaustivo. Esta casa se puede resumir como un hogar que no era lujoso, tampoco era pobre, era una casa normal, de aspecto sencillo pero normal. Dentro de esta casa no encontraron mayores evidencias, pero la policía sí recabó fibras tanto de alfombras, de ropa, cabellos, algunas muestras que podían servir para comparar con las fibras encontradas en los cuerpos de los muchachos. El policía también empezó a registrar la habitación de este sujeto y encontró varios frascos de medicamentos, eran drogas y también sedantes. Él le consultó a von Einem sobre el origen de estos medicamentos y él le dijo que era lo que ya había declarado en presencia de su abogada. Y le consultó si tenía más frascos dentro del domicilio o escondidos en algún lugar, a lo que von Einem respondió que no. Pero el instinto de este detective le hizo pensar que estaba mintiendo. Así que siguió buscando dentro de la habitación y dentro de su armario pudo encontrar varios frascos más de drogas y sedantes que von Einem no había dicho que consumía. Entonces esto también fue llevado para ser recolectado como parte de la evidencia. Al día siguiente, este detective pasó nuevamente por la casa de von Einem, pero no entró. Simplemente quería ver desde afuera qué actividades habían en la casa o qué pasaba. Y puede ver un coche que no era el de von Einem estacionado en la parte externa, en el garage. Entonces él se quedó afuera viendo a ver qué pasaba. Cuando pudo determinar quién era el dueño de este vehículo, se dio cuenta que era de un empresario que era amigo de von Einem, un amigo cercano de varios años atrás de él. Cuando le entrevistaron a este sujeto, él dijo que sí, que él también era homosexual, que era amigo de von Einem de hace algunos años atrás y que ese día lo estaba visitando, pero que él no tenía en absoluto nada que ver con estos crímenes y que tampoco conocía qué había pasado con estos chicos. Varios días los detectives le empezaron a hacer seguimiento a este empresario para ver qué tipo de actividades realizaba. Y él tenía algunos negocios dentro de la ciudad. Y ellos se pudieron dar cuenta que este sujeto tenía unas actividades y unas actitudes compulsivas en la búsqueda de hombres. Él acudía a su negocio de manera normal, abría él mismo, le dejaba al empleado del lugar. Y cerca del mediodía, en vez de irse a su almuerzo, él se retiraba a una zona en donde siempre buscaba chicos para poder tener relaciones con ellos. Esta actividad la realizaba todos los días sin excepción. Entonces la policía también tenía presente que este sujeto, este empresario, era otro sospechoso. Pero días después dieron con un socio que sería aún más importante, aún más clave dentro de este caso, pues daría la información de qué pasó con estos chicos y de quién fue el perpetrador. Este ha sido conocido a lo largo de los años como el Señor B. El informante llamado como Señor B accedió a reunirse con el agente Voigt.
El señor B empezó contando que había sido homosexual, luego bisexual y al momento era heterosexual. Declaró durante 6 horas cómo había recogido chicos junto a Bonainen y que éste les había suministrado sustancias para tener sexo con ellos. Contó que en esta época Bonainen vivía en una unidad en Campbelltown y que juntos llevaron a varios chicos hasta esta unidad. Bevan los tomaba por los brazos y el señor B por las piernas para poder ingresarlos al dormitorio. Luego de los actos cometidos, narra que bajaban a los chicos dopados al auto. En algunas ocasiones los llevaron a la casa de unos amigos de Bonainen, que eran drag queens. El señor B dice que hasta ahí lo acompañó y que luego él se retiró. El señor B proporcionó direcciones y nombres tanto de las direcciones de Bonainen como de las drag queens. Por otro lado, los forenses ya tenían listos los resultados de las fibras recolectadas de los cuerpos de los chicos, en especial de Richard Kelvins. 250 fibras correspondían y coincidían con las recolectadas en la casa de Bonainen, en especial de las alfombras, de cobijas e inclusive de la misma ropa de Bonainen. Esta vez la policía ya contaba con suficientes evidencias como para aprehender a este depravado. Entonces se solicitó la orden de arresto y los detectives con esta orden acuden a la casa de este sujeto para poder capturarlo. Bonainen era un contador que trabajaba varios años en la misma empresa. Aparentaba amabilidad y tenía la voz suave, y también su apariencia inofensiva. Solía llevar a su madre a las fiestas de Tupperware y no la dejaba, se quedaba en medio de todas las ancianas esperando a su madre para llevarla a casa. Un día lo encontraron afuera de un club clavándose un lápiz en el pene. Barry y Elena, los abogados de Bonainen, le habían sugerido que no hable ni diga nada durante su captura ni posterior a esta. Pero Bonainen no escuchó estos consejos, pues él quería dar una explicación de por qué las fibras encontradas en su casa, así como sus cabellos, habían sido encontrados en la ropa y en el cuerpo de Richard Kelvins. Entonces él pensó que iba a decir algo correcto o algo apropiado. Pensaba que era más inteligente que el sistema. El juicio ya estaba pronto a venir, y tendríamos que ver si en realidad este desviado era más inteligente que el sistema y podría engañarlo como tal vez ya había hecho en anteriores ocasiones. Ahora su declaración respecto a que no conocía a Richard Kelvins cambió. Contó que llegó a Adelaida Norte para comprar té y papas fritas con pescado, y al conducir se topó con un chico que iba corriendo y por poco lo atropella, de tal modo que el chico puso ambas manos en el techo de Bonainen para tranquilizarse. Todo esto mientras el agente pensaba: sí, bastardo, solo estás tratando de cubrir tus pistas. Cuando arrastraste a Richard al coche y había puesto sus manos en el techo para evitar ser secuestrado. Pero el agente trató de no mostrar ninguna emoción en el rostro mientras lo escuchaba mentir. Bonainen continuó diciendo que como estaba bebiendo una lata de cerveza, el chico le pidió un trago. Él lo invitó a subir y Richard subió. Bonainen le ofreció conducir y Richard habría dicho que sí. Por supuesto, Bonainen se creía lo suficientemente inteligente para engañar a la policía con esta historia. Continuó diciendo que Richard le contó los problemas que tenía con cabezas rapadas, cosas que se habían publicado en los medios y seguramente los había leído ahí. Luego lo habría llevado a su casa, en donde, según Bonainen, solamente conversaron. El día 2 de noviembre de 1984 se llevó a cabo el juicio en contra de Bonainen. Este juicio tuvo un jurado compuesto tanto por hombres como por mujeres y dictaron su sentencia, en la cual se le declaró culpable. La sentencia que se le impuso a Bonainen fue de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 36 años. Pero se preguntarán qué pasó con los otros chicos encontrados. La fiscalía trató de condenar a Bonainen por estos crímenes también, principalmente por los de Barnes y Langley, que se parecían mucho al de Richard. Sin embargo, debido a los problemas de pruebas suficientes, el cargo final se retiró el 1 de febrero de 1991.
El 29 de enero del 2006, el Sunday Mail informó que Bonainen estaba siendo investigado por presuntamente abusar de un recluso en varias ocasiones en la prisión de trabajo de Yatala. El famoso caso de la desaparición de los niños de Beaumont, que ocurrió también en Australia y es muy conocido y algunos de ustedes lo deben conocer, también habría sido atribuido por algunas personas a Bonainen, pues el señor B habría declarado que él le confesó el secuestro y posterior asesinato de estos niños. El 11 de agosto del 2007, The Australian informó que los detectives estaban pidiendo información para establecer la identidad de un joven visto en el archivo de noticias de Seven Network, que mostraba a la policía buscando en un desagüe de aguas pluviales en los días posteriores a la desaparición de los niños de Beaumont. El hombre tenía un parecido sorprendente con un joven Bevar Bonainen. La policía cree que hasta 12 personas de alto perfil, algunas de ellas australianas, habrían estado involucradas en el secuestro y asesinato de estos chicos, pues varios de ellos tenían la costumbre de recoger chicos en las calles y doparlos para tener sexo con ellos. Además de Bonainen, se cree que otros 3 miembros principales están directamente involucrados en los asesinatos. Si bien las pruebas de ADN se reanudaron en 2008, no se han presentado más cargos. Se cree que el sospechoso 1 es un hombre de negocios de los suburbios del este, el cual habría estado con Bonainen cuando Richard Kelvin fue secuestrado. El sospechoso número 2 es el ex prostituto conocido como el señor B, y el sospechoso número 3 un médico, que es el doctor Peter Milhouse. En marzo del 2008 se abrió la revisión de estos casos sin resolver, con una recompensa de $1 millón disponible para cualquier persona que proporcione información que conduzca a una condena. De este modo, solamente Bonainen ha sido condenado por el crimen de Richard. Los otros crímenes han quedado como casos fríos sin resolver y ninguno de los supuestos sospechosos ha sido tampoco detenido ni tiene cargo alguno. Pero otros criminólogos e investigadores piensan lo contrario, como el criminólogo Alan Perry de la Universidad de Adelaida, el cual cree que estos perpetradores fueron parte de una serie de crímenes y secuestros que se realizaron en Adelaida desde 1973 hasta 1983 aproximadamente, en el cual se puede contar varios cientos de víctimas cuyos casos no han sido resueltos. El 1 de noviembre del 2007, la ABC informó que después de 24 años tras las rejas, Bonainen ahora era elegible para solicitar la libertad condicional. Sin embargo, el primer ministro de Australia del Sur, Mike Rann, había prometido hacer cumplir la nueva legislación para garantizar que Bonainen nunca saliera vivo de la prisión.